Muchas gracias, Paola. Buenas tardes todos. Sean bienvenidos a este diálogo virtual que tenemos el día de hoy, en donde tenemos pues un tema que es muy importante para todos, para los funcionarios municipales, autoridades municipales, porque estamos tratando pues un tema que pues atañe a todos y que pues es de suma importancia para el correcto desarrollo de los municipios, ¿verdad? Y este tema es el de armonización de instrumentos de ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico. Para ello, pues nos acompaña la Semarnat, un compañero experto en este tema, que es el licenciado Fausto Efrén Burgoa, que él es subdirector de procesos de integración regional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sea usted bienvenido. Asimismo, pues bueno, le damos la bienvenida a todos los participantes a la sesión de hoy. Eh, Reciban un saludo de nuestro titular, el licenciado Rafael Cortés Gómez. Como vamos a desarrollar esta sesión, es que nuestro invitado va a exponer el tema de armonización para que posteriormente, una vez finalizada su participación, nosotros podamos abrir los micrófonos a los participantes y podamos atender todas las preguntas y los comentarios que ustedes tengan. También comentarles que contamos con un chat en el cual pues ustedes pueden hacer todos los comentarios que ustedes consideren pertinentes, así como también cualquier cuestionamiento al momento que vaya dándose la presentación, pues lo pueden hacer por medio de este chat, ¿verdad? Y bueno, pues damos formalmente inicio a esta sesión en donde les decía que tenemos un tema muy importante en esta sesión que pues es el de armonización de instrumentos de ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, en donde pues es fundamental que todos los gobiernos municipales puedan contar con este tipo de instrumentos, ¿verdad? Para que conforme se vaya desarrollando la mancha urbana, pues se vaya haciendo de manera ordenada, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a invadir zonas naturales que son indispensables para un desarrollo armónico de nuestro municipio y que las actividades que nosotros llevemos a cabo pues estén en concordancia pues con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, todo ello es necesario que se pueda desarrollar bajo estos instrumentos de ordenamiento. En el caso en el cual nosotros no llevemos a cabo estos instrumentos, pues sí, en el mediano, en el largo plazo, pues estaremos nosotros pagando unas consecuencias muy, muy severas, ¿verdad? Pues acabamos de ver un caso muy lamentable en lo que es los límites de la Ciudad de México, en donde pues se desgajó una parte de un cerro cayendo sobre unas viviendas, ¿verdad? Eso, pues es parte de las consecuencias de no contar con instrumentos, ¿verdad? Que nos permitan a nosotros planear nuestro territorio y sobre todo bajo este enfoque de ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico. Por ello, es muy importante que podamos desarrollar los instrumentos para que precisamente este crecimiento de nuestros municipios, de nuestras manchas urbanas, pues se dé acorde a cómo esté estructurado nuestro territorio y que lo hagamos en armonía con los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, bueno, de todo esto nos va a hablar el licenciado Fausto, que pues, como les decía, es un experto en el tema y que pues él está con toda la disponibilidad de poder atender todas las dudas que nosotros tengamos. Y sin más, pues le damos la bienvenida a nuestro participante. Adelante, por favor. Perdone, licenciado, estamos teniendo todavía problemas con su audio micrófono. En la parte de donde dice silenciar, probablemente necesite seleccionar el micrófono que está utilizando. En la parte de arriba dice seleccionar micrófono, por favor. Entonces, si pudiera revisar eso, o en su caso, poder revisar el volumen también en la parte de configuración.
No sigue sin escucharse. No, no escuchamos nada. Seguramente es aquí en configuración de audio. Si pudiera revisar ahí, en donde tenemos una opción que dice micrófono. Ahí sí pudiera revisar, por favor. Y ahí puede seleccionar tanto el micrófono como el nivel de volumen. A ver, permítame un segundo, por favor. Eh, bueno, Adelante, por favor. a ver, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, así que, muy bien. Espero que me escuchen ustedes bien. Creo que se está viciando el sonido. un poquito, sí. Se escucha un poquito de eco, pero pues usted trate de hablar normal, por favor. Ok, bueno, pues muchas gracias a Rafael por esta invitación. Esperamos que podamos transmitirles parte de la preocupación que compartimos todos debido a que en el ordenamiento de los usos del territorio tenemos varios instrumentos que ustedes van a identificar con mucha facilidad. Lo oigo muy viciado. El licenciado Fausto, si me permite recomendarle si puede ingresar también por su celular o por otro dispositivo para que pueda activar tal vez su audio. Podemos dejar la imagen que tiene y puede ingresar por un dispositivo adicional. Les rogamos a todas y todos un minuto de su tiempo para solventar estos inconvenientes técnicos que suelen suceder en algunas sesiones, ¿no? Muchísimas gracias por su comprensión.
Licenciado Fausto, nada más si nos pudiera hacer una señal en el momento en el que ya se conectara, por favor, para que ya estuviéramos en posibilidad de habilitarle el sonido al micrófono de su celular. Nacho, bueno, Ignacio, si igual podemos ir dando como la introducción del tema y yo le rogaría al licenciado Fausto si puede escribirnos en el chat si pudo ingresar ya con su otro dispositivo para poder activarle el sonido. Muy bien. Sí, Gis, con mucho gusto. Bueno, en lo que entra, en lo que activa su audio el licenciado Fausto, pues bueno, vamos ahorita pues adelantándole un poquito. Em, La parte de la política ambiental pues está regulada por un conjunto de leyes, ¿verdad? En donde, pues bueno, ahí se establece lo que es el ordenamiento ecológico, ¿verdad? A partir de estas disposiciones, entonces nosotros podremos comprender al ordenamiento ecológico como un instrumento de política ambiental, ¿verdad? Que lo que busca es inducir el uso del suelo y las actividades productivas para que a partir de ahí se pueda lograr la protección del medio ambiente y la preservación o aprovechamiento del suelo sustentable de los recursos naturales, perdón, y a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades del aprovechamiento de los mismos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, pues es que vamos a analizar cómo está conformado el territorio, ¿verdad? Entonces, este tipo de políticas, pues lo que hacen es analizar el territorio, ¿verdad? Para ver cómo está conformado, dónde están los asentamientos humanos dentro del territorio y ver qué actividades se llevan a cabo. A partir de las distintas actividades que se lleven a cabo en el territorio, es que nosotros podemos ver cuál es el impacto de esas actividades sobre este territorio. Para ello, pues es importante que nosotros identifiquemos primero qué tipo de actividades son las que se están llevando a cabo y también cómo es que está conformado el territorio, ¿verdad? Es decir, qué parte comprende la mancha urbana, cuáles comprenden, por ejemplo, zonas naturales o zonas naturales protegidas, o cuáles son áreas de cultivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es fundamental para que nosotros podamos entonces determinar las políticas necesarias para poder llevar a cabo el ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, para ello es muy necesario que los programas de ordenamiento ecológico sean expedidos por las autoridades municipales, ¿verdad? Entonces, partimos nosotros de que hay una legislación federal, ¿verdad? Pero según el territorio en el que se vaya a desarrollar a cabo esta política de ordenamiento ecológico, es en donde intervienen las autoridades, ¿de acuerdo?
El papel que tienen las autoridades municipales, pues es fundamental para poder desarrollar estas políticas de ordenamiento ecológico, porque a final de cuentas recae en su territorio lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Y porque en su territorio es donde se está dando determinado impacto, ¿verdad? Entonces, bajo el ordenamiento ecológico, lo que se busca identificar es precisamente cuál es ese impacto que tienen las actividades humanas sobre el territorio para que se puedan regular. Y por medio de ello, pues que en el mediano, en el largo plazo, entonces sí se puede hacer que haya un crecimiento ordenado. De esta mancha de concordancia con las características específicas del territorio y que no existan posteriormente distintas afectaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante nosotros que podamos en nuestros municipios el poder llevar a cabo estos planes, programas de ordenamiento territorial y ecológico para que de esa forma nosotros podamos evitar determinadas situaciones que se puedan dar en el territorio y que en el mediano, en el largo plazo puedan afectar a nosotros como municipios, ¿verdad? Pues hay muchas situaciones que se pueden dar y que sobre todo ahorita que estamos en un entorno en el cual pues está dando un cambio ecológico, pues es muy susceptible la población a padecer de determinados de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con estos tipos de planes de ordenamiento ecológico y territorial, pues es precisamente que se pueda dar orden a cómo está creciendo el municipio y cómo se están desarrollando las actividades, ¿verdad? Veíamos hace un rato, ¿verdad? Lo que sucedió en un municipio del país, en donde ante ante determinados fenómenos naturales, ¿qué es lo que sucedió? Pues bueno, hay una afectación muy grave al territorio, ¿verdad? Y que sobre todo esto afecta directamente a la población. Lo peor de todo, pues, es que haya víctimas, ¿verdad? Por estas situaciones que no se pudieron prever o que no se atendieron en determinado momento. Y precisamente el ordenamiento territorial, el ordenamiento ecológico, lo que buscan en primer término es minimizar estas afectaciones a la población, ¿verdad? También se busca pues aprovechar de manera sostenible los recursos que existen para que también esto en el mediano y en el largo plazo pues no pueda afectar a la población, sino más bien que exista un equilibrio en cómo se están dando estas actividades y cómo nosotros las estamos aprovechando, ¿verdad? Quiero preguntarle al licenciado Fausto si ya tiene su micrófono conectado. Vamos a hacer una prueba, por favor, a ver si ya está teniendo sonido. Sí, no sabe que no. Ahí tenemos un Un problema. favor, Ignacio y licenciado Fausto, si ingresó con otro dispositivo, ¿nos puede escribir en el chat, por favor, con qué usuario podemos identificarlo para darle voz en ese otro dispositivo? Vamos a hacer este último intento y si no, bueno, vamos a hacer primero esta prueba. Solo necesitamos saber con qué nombre ingresó en un dispositivo adicional, porque usted tiene ya activado su micrófono, pero no le escuchamos. Entonces, en el otro dispositivo, ¿con qué nombre ingresó? Lamentamos todos los inconvenientes técnicos, agradecemos muchísimo su comprensión y si no es posible activarlo de esta manera, yo le voy a pedir un favor, licenciado Fausto, podemos hacer algo poco convencional, pero que le marque, que le llame
al maestro Bonilla para que él a su vez pueda acercar el teléfono al audio de su computadora y lo escuchemos. Muy bien, bueno. En lo que entra el licenciado Fausto, digo, estos son a veces unos pequeños inconvenientes del uso de la tecnología, ¿verdad? A veces nosotros no podemos preverlos, pero bueno, estamos tratando de solucionarlos, ¿verdad? Para que, bueno, ya podamos desarrollar esta presentación sin inconvenientes. En lo que entra el licenciado Fausto, si les parece bien, pues bueno, vamos a adelantarle un poquito al tema, ¿verdad? El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el artículo que pues establece las competencias en este tema para los gobiernos municipales, ¿verdad? ¿Qué nos dice en su inciso de, en su fracción 5, inciso D? Que los municipios estarán facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales. Adelante, licenciado Fausto. Ok. Sí. Quizás tenga que silenciar su micrófono. Adelante, usted es el único. Para que no tenga el eco. Sí, no, es que silencio el micrófono, ya no lo van a escuchar los compañeros en el chat, aquí en la sesión. Bueno, pues entonces, porque me siguen enviando un mensaje que dice: el anfitrión no permite que los participantes reactiven su audio ellos mismos. Así es. es. Lo que me mandan la plataforma de Zoom, que ustedes son los que no me permiten a mí activar mi audio. Es lo que me dice, ¿eh? Sí, exacto, así lo hacemos, pero usted ya tiene autorizado hablar, ya nada más es cuestión de que le apriete al botón, ahí ya está. Ok. Pero seguimos sin escucharlo. Es que es un problema de su configuración en su computadora, pero no se preocupe, mire, le dejamos así, esperemos que no se escuche mucho. Pues si son tan amables, entonces iniciamos con la primera lámina. Sí, permítanos un segundo, por favor. Adelante, Ernesto, si puedes compartir pantalla. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente al INAFED por esta oportunidad de compartirles algunas de las cuestiones que consideramos importantes para poder desarrollar instrumentos de planeación de los usos del territorio que nos encontramos todos los que elaboramos en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Si pasamos a la siguiente, por favor, únicamente les quiero decir de inicio que una oportunidad y que en esta presentación, por los tiempos, nos vamos a centrar en lo que es el marco general y tocar muy tangencialmente lo que se refiere al desarrollo técnico ya de los procesos. Entonces, para efectos de poder entrar, aunque me parece que lámina, ¿no? Bueno, ok, entonces, para los efectos, ¿qué es el instrumento de ordenamiento del uso del territorio? ¿Qué es el ordenamiento ecológico? Como ustedes ven, hay una definición que puede ser clara para algunos y a otros no les parezca tanto. Esa definición, que es un instrumento de política ambiental que se dirige a regular los usos del suelo y las actividades productivas, combinando esto con la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
que presentan estos recursos naturales y cuáles son las tendencias que tienen y qué es lo que debemos de hacer para detener cuando las tendencias son negativas. Pero también es importante que vayamos a algo que compete más a quienes estamos hoy reunidos, que son las autoridades municipales o de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Y aquí hay una redefinición precisa para el caso. Y lo que define es que se definirán los usos del suelo, permítanme la redundancia, fuera de los centros de población. Sí, fuera de los centros de población. Esto es fundamental. Porque es allí donde actúa el ordenamiento ecológico. Y es donde debe desarrollarse lo que indica la ley. Por favor, vamos a la siguiente lámina. Esto se enmarca en lo que dice la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 115, la fracción quinta, que dice que los municipios, y esto es fundamental, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus funciones territoriales y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento en la materia. Retornamos a la Ley General del Ambiente para comentar lo que dice el artículo 15. Y esto es los principios del ordenamiento ecológico. Y se refiere a que no son solo las personas, sino los grupos de organizaciones deben de participar en el desarrollo, formulación, aplicación, evaluación y en su caso modificación de los programas de ordenamiento ecológico. Esto implica también que debe garantizarse el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, para lograr la protección, la preservación y la aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y salvaguarda y uso de la biodiversidad. Vamos a la que sigue, por favor. Hasta aquí Licenciado Fausto, disculpe que lo interrumpe, lo tengo que interrumpir porque todos nuestros participantes nos comentan que no les es posible escuchar. Como no es posible que active su audio en su computadora, entonces le pediría por favor si puede bajar todo el volumen de su computadora para que solo escuchemos el audio que está pasando a través del celular en la llamada a través del equipo de Ignacio y que se escuche un poco mejor. Adelante, por favor. Híjole. Ignacio, te voy a pedir también, por favor, si puedes alejar un poco el celular. Les reiteramos a todos nuestros participantes que el sonido está siendo escuchado a través de la llamada telefónica, es el celular y lo está transmitiendo Ignacio Bonilla, es el único micrófono que está abierto. A ver, ¿se escucha mejor? Parece que sí, adelante. Ok. Si entonces, si me escuchan mejor, podemos continuar así. Ya le escuchamos mejor, muchas gracias. Quité el sonido totalmente de mi computadora. Bueno, entonces estábamos hablando de el primer instrumento. Vamos a ver algunos elementos fundamentales del segundo
instrumento que es el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, tal como lo define el artículo 22 de la Ley General de Ordenamiento Territorial, los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano. Y es muy importante que nos quede claro que es la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano de los centros y de los centros urbanos que forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Define ese artículo el ordenamiento territorial como, como una política pública que tiene la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias del desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. El artículo 3 de esta misma ley dice que y esto es una definición muy importante, que el desarrollo urbano es el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Y en otra fracción, que es la 26, define que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. Como ustedes ven, lo sustantivo en este caso es la cuestión espacial del desarrollo socioeconómico y la adjetiva es la presentación ambiental. Vamos a la siguiente, por favor, para tratar de recuperar un poco del tiempo que no pudimos utilizar. El artículo 23 define cómo se debe llevar a cabo el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y establece, como ustedes ven, 5 formas, 5 variaciones a este instrumento, que son la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial, los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas municipales de zonas metropolitanas o conurbaciones, los planes o programas municipales de desarrollo urbano y los planes o programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta ley y la legislación estatal de desarrollo urbano, tales como los centros de población parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada y centros de servicio. La categorización que estamos viendo es muy clara, que se refiere a 2 conceptos, que son ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esto es muy claro porque, bueno, la 5ª fracción lo que nos dice es que se puede hacer todo siempre y cuando esté dentro de estos 2 conceptos. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, antes un poquito, perdón. Al final decía algo que es muy importante. Disculpa, una disculpa. ¿Lo puedes regresar, Ernesto, por favor? Además, buenas tardes, Ernesto. Perdón por no haberte saludado antes. Lo que dice el artículo 45 es que los planes y programas de desarrollo urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y que los criterios generales de regulación ambiental de los asentamientos humanos. Esto es muy importante, porque esto quiere decir, como comentaba también el ingeniero Bonilla, que el ordenamiento ecológico es preexistente a la definición del ordenamiento de los asentamientos humanos. Ahora sí, por favor, la que sigue. El artículo 8º de la ley, regresamos ahora a nuestro tema fundamental, que es el ordenamiento ecológico. El artículo 8 de la LEGEPA, como ley general, como ustedes lo vieron, que dice el artículo 115 de la Constitución, que son las leyes generales las que definen el marco en el que deben actuar los municipios, dice en su fracción 8ª que la formulación y expedición que corresponde a los municipios, corrijo, la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, a que se refiere el artículo 20 bis 4 de esta ley. Y pues lo que dice este artículo 20 bis 4 es que los programas de ordenamiento ecológico serán expedidos por las autoridades municipales y en su caso del Distrito Federal,
obviamente es la Ciudad de México, conforme a las modificaciones del orden jurídico que han existido, de conformidad con las leyes locales en la materia ambiental y que tendrán por objeto, en la fracción 2, es más que reiterativa, es puntual, en que no quede duda de que es regular fuera de los centros de población los usos del suelo, con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de los asentamientos humanos. Otra vez lo que nos encontramos es que es preexistente el ordenamiento ecológico, o por lo menos simultáneo, al ordenamiento de los asentamientos humanos. Y el artículo 20 bis 5 nos dice que los procedimientos bajo los cuales se han formulado, aprobados, expedidos, evaluados y modificados, o sea, el proceso general del ordenamiento ecológico, serán determinados en las leyes de las entidades federativas en la materia de conforme a las bases. Primero, a la congruencia. Los ordenamientos ecológicos locales deben de ser congruentes con los ecológicos marinos, el general del territorio y los regionales. Y los ordenamientos regionales, como muchos de ustedes lo sabrán, se refieren a aquellos que se realizan en la totalidad o parte de un estado o parte de varios estados. ¿Sí? Y lo que dice es que en la fracción 2, que los programas de ordenamiento ecológico local deben cubrir una extensión geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo. Esto lo que nos indica es que en realidad los usos del suelo se definen en los ordenamientos locales, porque los regionales y los otros son, para efectos ya de los usos del suelo, se convierten en indicativos. Estas cuestiones son muy importantes para quienes van a estar desarrollando estos procesos, porque son las autoridades, como ustedes lo han visto, las autoridades en este caso municipales o de la Ciudad de México, de las circunscripciones de la Ciudad de México, quienes tienen la facultad de hacerlo. Entonces pasamos a la siguiente lámina, por favor. Veo un comentario, no, ya vendrán las preguntas, pero no es así, Adelante. El 20.5, siguiendo con este artículo, dice que los programas de ordenamiento local, de la LEGEPA, quiero puntualizar, regularán los usos del suelo, incluyendo a los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando los motivos que lo justifiquen. Esto es muy importante porque la propia Semarnat tiene, fundamentalmente a través de la Comisión Nacional Forestal de la CONAFOR, el desarrollo de procesos de ordenamiento comunitario que permite la definición de usos del suelo. Y estos ordenamientos pueden y deben ser hechos al amparo de la LEGEPA, pero referirse como ordenamientos parciales municipales de ejidos o comunidades, según se trate. Y deben de ser, entonces, compaginados entre la ley agraria, que ahorita vamos a ver una lámina, y las autoridades municipales. Esto es muy importante también que lo tengan presente. Y la fracción séptima dice que para la formulación de estos ordenamientos locales se deben de establecer mecanismos en las leyes locales que garanticen la participación de los particulares, como veíamos antes en los criterios para la regulación ecológica, perdón, para el ordenamiento ecológico, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados, o sea, todos aquellos que tengan intereses en el territorio. De principio en la formulación, pero existe una fase que es la consulta pública, donde se abre y participan todos los que quieran participar, una vez que se han desarrollado los trabajos técnicos.
Dice que dichos mecanismos incluirán por lo menos procedimientos de difusión y, lo que decíamos, consulta pública de los programas respectivos. Todo esto tiene que ser antes de que sean aprobados en el seno del Comité de Ordenamiento Ecológico, en el seno del propio ayuntamiento y donde existen áreas naturales protegidas de competencia federal por la federación. Y la octava dice que el gobierno federal podrá participar en la consulta que se refiere a la sección anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes. Puede participar el gobierno federal, pero fundamentalmente, les reitero, en donde existen áreas de competencia federal. La que sigue, por favor, Ernesto. En el artículo 23, y esto es fundamental, ¿dónde está el engarce, el puente, la forma en que se articulan el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos? En lo que dice este artículo, que además está también en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos. Mismo. Y lo que dice es que para los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano, además de cumplir con lo dispuesto en el 27 constitucional, se cuenta en materia de asentamientos humanos. Los criterios a considerar son: uno, los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio. Otra vez, para que se puedan generar estos, deben de existir antes. No son por criterios que de que se haga el ordenamiento territorial. Dos, en la definición de los usos del suelo se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva. Tres, en la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representan riesgos o daños a la salud de la población y evitará que se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. 5. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos. Esto tiene que ver mucho con la calidad de vida, desde luego. Los servicios ambientales que se prestan, como son agua, calidad del aire, regulación del clima, entre otros, están fundamentalmente definidos en el ordenamiento ecológico, no en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, ¿no? La que sigue. Siguiendo con este artículo, las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con el desarrollo urbano sustentable. 7. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la edad que se utilice. 8. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas se establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en la que no se permitirán usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. 9. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y a la vez prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida. Y 10. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en las fases de su competencia, deberán evitar que los asentamientos humanos se localicen donde las poblaciones se expongan a riesgo, desde luego, ¿no? Que es algo que comentaba Ernesto.
La que sigue, por favor. Muy bien. Hasta allí, esto que es lo que definen las dos leyes y lo que se puede y debe de hacer para poderlos compaginar y evitar esta visión de un comentario que ahorita vivimos, de que de aplicarse esto no sería posible hacer los programas de desarrollo urbano. No es así, ¿eh? Ya lo veremos más adelante, pero yo lo que les pido es que tengamos muy abiertos los oídos y los ojos para no tener juicios previos o prejuicios, como ustedes gusten llamarle, ¿no? No hacer juicios previos es importante en cualquier tipo de diálogo que se establezca y que que está dando el INAFED es un diálogo entre la parte ambiental y la parte del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Prejuzgar es lo que lleva a tener la posibilidad de cerrarse, a visualizar las formas de armonizar los instrumentos. Porque nos falta este último elemento. La ley agraria dice en su artículo 2, en lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente la legislación federal. El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico se ajustará a lo dispuesto de la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás leyes aplicables. Por eso se pueden hacer los ordenamientos parciales locales con quienes tienen derechos sobre la propiedad y que tienen una organización colectiva. El artículo 5 de la misma ley dice: las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico. Estamos hablando, desde luego, de la ley agraria. Y el artículo 23 dice que serán de competencia exclusiva de la Asamblea los siguientes asuntos. En su fracción séptima dice: señalamiento y delimitación de las áreas para el asentamiento humano, fondo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización. Y la 10 dice: delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. ¿Qué está diciendo la ley agraria? Que tiene el derecho de definir los usos que se dan a la dotación que fueron sujetos. Por eso, esto lo que tiene es que al mandatar que sea en el marco de las dos leyes que tienen los dos instrumentos más importantes, que no son los únicos, como vamos a ver más adelante, ya entrando un poco más en la materia, ¿no? Que no son los únicos, reitero, pero que deben de ser en este marco, donde también los propietarios o quienes ostentan la propiedad de la tierra deben de tener elementos técnicos. ¿Qué es lo que hacen los ordenamientos? Tanto el territorial de los asentamientos humanos como el ecológico. Lo que hacen es dar elementos técnicos que no tienen obligadamente todos los miembros de la población. ¿Sí? Y luego dice que el artículo 44, que para efectos de esta ley, las tierras se dividen en tierras para el asentamiento humano y tierras de uso común. Eso es clarito. Y cuando se habla de destino, es uso. ¿Sí? No vayamos a entender por destino otra cosa. Este es el marco general en que se mueven los dos instrumentos más importantes. Por favor, la que sigue, Ernesto. Nada más para cerrar esta parte. Las leyes son para cumplirlas, ¿eh? Y cuando hay contraposición en ellas, hay que analizar, armonizar o modificar. Otra vez, es muy conveniente no tener juicios previos. El segundo, la legalidad es obligación y base fundamental de las funciones de los servidores públicos. Todos, ¿eh? No es esto. La Constitución, ustedes lo saben, es para todos.
no es una ley que tenga una aplicación parcial, es la de mayor aplicación, la aplicación más general. Y el artículo 109 es muy claro. Y a los que son juaristas les caerá muy bien que recordemos que decía muy claramente el presidente Juárez que los funcionarios debemos de hacer lo que la ley nos permite, ¿no? El principio de legalidad es fundamental en esto. Todos estamos obligados a cumplir la ley y hacer solo lo que la ley nos permite. Nuestro criterio tiene los márgenes que marcan las leyes. No es un asunto de voluntad personal, no es lo que yo creo o quiero. Los funcionarios tenemos una obligación básica que está en el 109 constitucional, que inclusive dice que cuando no se está dentro de esos parámetros, o sea, cuando nos salimos del principio de legalidad debemos ser sancionados. Y habla para todos, en todos los aspectos de la vida pública del país. Bueno, los productos de los procesos de ordenamiento deben tener fuerza jurídica para que sean vinculantes. Esto de vinculantes para muchos será muy claro, pero quedémonos con una sola interpretación. Vinculantes que sea obligatorio para los servidores públicos y que lo apliquemos, y a los ciudadanos que deben cumplir con esas disposiciones. Otra vez, no es de criterio estrictamente, ¿no? O no es únicamente. El criterio es el cómo se aplican. Pero es muy común que lo que se busque son los criterios para cómo se eluden. Bueno, del lado izquierdo, ustedes tienen un esquema general. Existen por ley, con la misma jerarquización jurídica, 3 tipos de ordenamiento, todos sobre un mismo territorio. El ordenamiento ecológico del territorio, que es sobre el que nos estamos centrando, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el ordenamiento turístico del territorio. Ojo, la primera es la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico, profesionalmente. La segunda es la Ley General también. Seamos cuidadosos con eso. Ley General Reglamentaria del 27 Constitucional, ¿no? Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano. Y la otra es la Ley General de Turismo sustentable, ¿no? Son 3 formas de visualizar el territorio, 3 metodologías y 3 visiones institucionales. ¿Por qué es importante para quien escribió con un juicio previo que se haga el ordenamiento ecológico mínimamente de forma simultánea con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos? Porque en realidad, los que son de mi edad y algunos que no son de esta edad, pero se han interesado en ver, por ejemplo, el mayor centro turístico de este país, cómo se inició, siendo un campamento rural, prácticamente, ¿no? Cancún estamos hablando, ¿no? Y de allí la Riviera Maya y toda la costa caribeña del estado de Quintana Roo, que ya casi es una conurbación, ¿no? Todo el mundo ha ido seguramente a ese destino turístico y puede irse desde los límites de Yucatán hasta los límites con Belice y van a tener casi un continuo de desarrollo turístico. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se determinan cómo sin ordenamiento ecológico, cómo sin ordenamiento territorial, las capacidades turísticas, en realidad lo que se está viendo es cómo se va a desarrollar un nuevo asentamiento humano que va a crecer indefinidamente. Quienes cuando éramos adolescentes vimos cómo se inició Cancún, decíamos qué barbaridad, ¿no? Y lo vemos lo que es hoy y decimos, caray, ¿no? En 50 años, que se van en un abrir y cerrar de ojos, pasó a ser prácticamente una megalópoli, ¿no? Pues, tremendo, ¿no? Ya no da el aeropuerto, hay que hacer más aeropuertos, porque ya no da. Miren, alguna vez me tocó ir cuando el huracán Gilberto
llegar inmediatamente después del huracán. Habían asentamientos humanos que estaban absolutamente inundados. Así como vemos en las imágenes, así era. Y le estoy hablando de 1987, si mal no recuerdo. 88, por allí, para no presumir de memoria, vanamente. Porque los primeros asentamientos de los trabajadores que iban a atender las instalaciones turísticas tuvieron que ir a vivir a donde se desarrollaron las unidades habitacionales, y estas se desarrollaron en los lugares donde era más barato, para poder construir vivienda, hacer negocio, venderla, que no está mal, solo es una secuencia. Y así suceden las cosas, ¿no? Esto que comentaba el ingeniero Bonilla, pues es muy claro, ¿no? Y lo estamos viendo, y es lamentable lo que ha pasado, como lo que pasa en otros estados, ¿no? Continuamente, donde los asentamientos humanos no tienen un estudio fuera de los centros de población, y se generan nuevos centros de población sin tener un referente del nivel de seguridad y de protección civil para las personas que van a ir a vivir allá. Que además, desgraciadamente, generalmente son los más pobres, que no tienen otra alternativa, ¿eh? Pero yo les digo, cuando Gilberto me tocó ir a ver cómo las personas perdieron todo lo que tenían, ¿no? Como sigue pasando, como sigue pasando por falta de un ordenamiento fuera de los centros de población. Disculpen lo largo, pero vamos a la siguiente lámina. Ok. Bajo este esquema, pues lo que tenemos es que existen leyes generales, ¿no?, que debemos de cumplir, lo que nos dicen. Y en este momento, como están las cosas, los instrumentos de entidades federativas y municipios, pues nos apabullan, de verdad. Muchos de ustedes quizá ya están formando parte de un cabildo o han formado parte de un cabildo, ¿no? Y cuando llegan se enfrentan con que tienen que desarrollar un ordenamiento ecológico, tienen que desarrollar un ordenamiento territorial de los asentamientos o varios, ¿no? Porque si se van a hacer ordenamientos ecológicos comunitarios, hay que hacer varios ordenamientos de partes de un municipio. Y hay que hacer el ordenamiento de todo el municipio, ¿no? E igualmente, si es un municipio grande que tiene desarrollos turísticos, pues hay que hacer uno mínimo, pero si no, varios planes parciales de desarrollo urbano, ¿no? Varios programas parciales de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque los asentamientos están rebasando las previsiones y, lo que es peor, están quizá desarrollándose sin ninguna previsión. Entonces, déjenme utilizar un ejemplo rápido, ¿no? Yo soy oaxaqueño y pues hasta la fecha mantengo desde luego mucho interés en mi estado, ¿no? Pero son 570 municipios. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? ¿Cuándo hacer esa cantidad de ordenamientos ecológicos? Multipliquen 570 por 3 y van a tener, creo que lo tengo también por ahí en otra lámina, pero ya me adelanté un poquito. Bueno, pero el asunto es que tenemos muchas presiones porque cada vez existen menos recursos para la inversión pública. Y luego que existe un paralelismo entre leyes generales y leyes locales. Esto es un punto que está a favor. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la comparamos con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Quintana Roo, son casi idénticas. Y eso sucede como un 70% de los estados del país. Que no es que esté mal, está muy bien, eso es lo contrario. Eso permite que, estando armonizadas, los instrumentos puedan desarrollarse de una manera más rápida y fácil, ¿no? Esto mismo ha estado sucediendo con la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y afortunadamente hemos tenido, y esto lo digo no porque sean nuestros anfitriones, sino porque han sido muy interesados en el INAFED y han incorporado el ordenamiento a la agenda municipal, y esto se ha convertido en un factor, no es mi tema,
sin duda, nuestros compañeros en otras reuniones, esto ha sido ampliamente abordado, pero esto es un valor muy importante que hoy tenemos, ¿no? Para poder avanzar de una manera más armónica, menos confrontada en consecuencia, y que nos dé, con menor inversión, mejores resultados. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, el esquemita que vieron ustedes, bueno, se haría más complejo, pero al mismo tiempo para nosotros es más sencillo, ¿no? Porque bajo lo que comentamos, de que todo desarrollo turístico se convierte en un asentamiento humano, y a veces en un asentamiento humano enorme, en poco tiempo, ¿no? Que lo mismo ha sucedido en Riviera Nayarit, por cierto, y en otras partes, desde luego, ¿no? Entonces, no, para nosotros el esquema se simplifica un poco, pero no deja de ser preocupante. Y lo que tenemos son fundamentalmente tres ámbitos, que son la regulación ambiental, la regulación del desarrollo urbano y los asentamientos, o de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, y lo que dice la ley agraria, que es muy importante de armonizar, porque hay infinidad de desarrollos turísticos que también han venido a desarrollarse sobre lo que fueron dotaciones ejidales o comunales. Entonces, nos queda claro, tres leyes generales, todas reglamentarias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como decíamos, tres visiones regionales. Hay tres tipologías de uso de los usos del territorio que están en las metodologías. Pero el asunto es que estrictamente no se compiten, ¿eh? No se complementan. Digo, se complementan, corrijo, perdón. Y hay una articulación jurídica desde la Constitución, ¿eh? Y hay derechos agrarios a respetar. Y que esa obligación de respetarlos no se convierte en un elemento que sea disruptivo o que, peor, genere confrontaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita, no? Cumplir el 27 constitucional es fundamental para poder hacer una planeación eficaz. Esto es que se cumpla, ¿no? Eficiente. Esto es que tenga los mejores resultados, ¿no? Hoy el Estado mexicano tiene pues, el problema que estamos comentando, tres instrumentos sobre el mismo territorio. No tenemos tres pisos de México. Es un solo territorio, desde luego. Puede sonar tautológico, inclusive demasiado simple, y quizá lo es. Pero es importante que lo tengamos en mente. La jerarquía es igual. Los tres son, por venir de leyes reglamentarias de la Constitución, obligatorios para los gobiernos en sus órdenes. Y, miren, para poder aplicar esto, mínimo deberían de existir 7,397 instrumentos de planeación territorial. ¿Cuándo vamos a hacer en México esto? ¿Cuándo? Si lo que hacemos es anteponer una visión de que lo mío es lo más importante o es lo único importante, ¿no? Y los demás que se ajusten a lo que yo digo y quiero hacer, ¿no? Esto es, de verdad, una visión que nos debe de preocupar mucho, ¿no? Es muy difícil tener visiones institucionales y sectoriales únicamente, es extremadamente difícil. Y luego el 99,8% de los instrumentos de planación territorial son atribución y responsabilidad de las entidades federativas y municipios. Quiero decirles aquí que la federación solo tiene tres ámbitos de obligación. Uno es el ordenamiento general del territorio. Dos, los ordenamientos marinos del territorio, que les digo rápidamente, son Golfo de México y Mar Caribe. El siguiente es Pacífico Norte. El tercero es Golfo de California, y el 4 es Pacífico Centro y Sur. A esto le sumamos lo que existe en los 20 bis, que dice la LGEPA, y que son los regionales
y los locales, o sea, los de totalidad de un estado, o parte de él, o parte de varios estados, y aquellos que son de un municipio, o parte de un municipio, como ya les habíamos comentado, donde hay áreas naturales regidas de competencia federal. Y les digo, todos los municipios que tengan y que tengan que hacer o que quieran iniciar sus procesos de ordenamiento ecológico, si hay áreas naturales protegidas de competencia federal, tendrán que hacerlo con la federación, no porque nosotros que deseemos hacer todo el trabajo o meter la nariz en todas partes, sino porque es algo que determina la ley, ¿no? Pero 99.8%, les reitero, son de competencia federal. Fíjense, nosotros debemos participar, pero no los expedimos, ¿eh? La competencia es estrictamente de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Estrictamente. Son los sujetos obligados. Nosotros estamos obligados a participar, a ser corresponsables, pero no tenemos facultad para expedirnos, ¿eh? Bueno, y tampoco podemos obligarlos absolutamente a nada. Hoy hay muy poco de avance, ¿no? Muy poco. Me voy a ir rápido porque ya con ese número de 7,397 ustedes se quedarán, ¿no? Híjole, miren, rápidamente, del ordenamiento ecológico, el 0.52% de los ordenamientos territoriales regionales se hacen por año, ¿no? Qué promedio tan bajo, ¿no? Desde 1993 a la fecha subió un poquito a 0.76. No alcanzamos ni el 1% a hacer en un año, ¿no? Y bueno, San Luis Potosí, perdón, y Zacatecas no tienen ningún ordenamiento regional formulado, ¿no? Y en los locales, no, bueno, el avance es del 4.03% a nivel nacional. El promedio desde el 88 es hacer 3.2 ordenamientos ecológicos locales por año. Y desde el 93 es de 2. Hay estados como la Unión, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, que no tienen puedes formular. Algunos ya están con la mejor intención, ¿no? Estamos hablando de locales, ¿eh? Por favor, la que sigue. Bueno, esa nos vamos rápido, ¿no? Hay coincidencia, hemos hecho trabajos, inclusive conjuntos, pero ni las dos dependencias federales que tienen mayor incidencia en el territorio, nos podemos sentir orgullosos de lo que hemos podido avanzar, ¿no? Por las causas que sean. Y sí, hay partes donde hemos coincidido, pero muy poco, ¿eh? Muy, muy poco. O sea, no somos los paladines de la armonización. Eso también hay que decirlo claramente, ¿no? No tenemos el mayor valor moral para poder decirle a todo el mundo lo que se debe de hacer, porque pues muy pocas ocasiones lo hemos hecho, ¿no? Eso es claro que nos lleva a lo que está al final. Es una escasa planeación territorial con muy baja cobertura y la eficacia de los instrumentos en su aplicación es deficiente, definitivamente, ¿no? Esto es una visión autocrítica. Pues no quiero hablar por Segato, ¿no? Y espero que nadie, porque sí lo hemos comentado con los compañeros, nadie de los de los ordenamientos que hemos hecho o de las reuniones que hemos tenido con ellos, nos ha provocado un desencuentro cuando hemos comentado este tipo de cuestiones. Por favor, la que sigue. Disculpen, pero me estaba quedando sin pila. Bueno, ¿cuál es el panorama ya viendo con mayor detalle, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Esto que ustedes ven, 4 procesos marino, 3 nacionales de planeación territorial,
procesos nacionales, 96 procesos estatales de planeación, 7,000, planeación territorial, perdón, 96, 7,356 procesos municipales de planeación territorial, 59 procesos metropolitanos, que no se ha hecho ninguno, ¿eh? Ninguno. Y no se incluyen esto que ustedes ya vieron, que es la fracción quinta del artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano, que nos dice que se pueden hacer combinaciones de las fracciones, de las primeras 4 fracciones, ¿no? Y lo que les decía, Oaxaca, que les reitero es mi tierra, si se cumpliera todo esto, aun cuando tiene su programa de ordenamiento ecológico estatal, solo tiene 2 ordenamientos locales expedidos. Uno en Santa María Tonameca y otro en Santiago, en Tututepec de Melchor Ocampo, los 2 en la costa del estado de Oaxaca, ¿no? Pero debería tener 1,710 procesos. ¿Cuánto los va a hacer? Que además, como bien recordaba el presidente en la mañana, pues es uno de los 3 estados con más limitaciones económicas, ¿no? Para no hablar de pobreza, que me choca. Perdón por la expresión. Pero como bien recordaba el presidente, es uno de los 3 estados. ¿Cuándo va a ser 1,710 procesos para poder hacer los 3 tipos de ordenamiento, ¿no? Y tendría que ser por lo menos 2 procesos metropolitanos de planeación territorial urbana, que no ha formulado ninguno. Bueno, pues es claro, ¿no? A nivel nacional decíamos, no hay ningún ordenamiento metropolitano. No, el Estado de México tiene allí uno, en Toluca, ¿no? Para precisar, porque sí, estoy siendo muy categórico, ¿no? Eso nos habla, yo quiero reiterar, el énfasis es en despertar el interés para que se despierte la voluntad política, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí están, ¿no? Algunas cosas. Hay 74 zonas, o habían hasta hace poco 74 zonas metropolitanas. No tengo la actualización de zonas metropolitanas porque tengo entendido que no la Comisión Nacional que define las zonas metropolitanas, aunque existan, hasta que no tengan el reconocimiento, no consideran como tales. Pero nos faltan, ¿no? Las zonas metropolitanas son muy importantes. Vemos cómo se ha concentrado población, servicios, demandas de todo tipo en las zonas metropolitanas. Y hay para dar y prestar, ¿no? Por ejemplo, la de Puebla, ¿no? Que llega hasta Tlaxcala para pronto. ¿Qué otras más, no? Aquí tenemos algunas definiciones, quizá les comparta luego el INAFED la presentación. Cosas para pensar, ¿no? ¿Cuántas personas habitan allí? ¿Cómo estamos? En fin. Todavía esta gráfica la tengo del censo de 2010. Nos vamos a la que sigue, por favor. Bueno, otra cuestión, miren, la gran mayoría de los ordenamientos de todo tipo, el general del territorio, los marinos, los regionales, pues la gran mayoría, yo creo que arriba del, temerariamente lo digo, porque no es un ejercicio que hayamos hecho. Y la mayoría de los ordenamientos regionales y locales que se hicieron hasta 2015 fueron con presupuesto federal a través del programa del desarrollo institucional ambiental, que es el que está en la parte alta del gráfico referido, el PDIA. De 2016 a 2017 fue lo que, aquí tienen ustedes, hasta 2015 había recursos, tanto del presupuesto de Semarnat como del PDIA. Y ven ustedes 2016 y 2017, y hasta hoy día la Semarnat ya no tiene dinero en el presupuesto, desde luego no genera nada por sí misma,
la Semarnat, el presupuesto ha sido cero. Hoy todos los esfuerzos que están haciendo se están financiando por los gobiernos estatales o los gobiernos municipales mismos. Estas gráficas también se las quisimos colocar porque si lo que tenemos es una demanda muy alta, si tenemos escasas capacidades, etcétera, resulta que también tenemos prácticamente nulo presupuesto para el apoyo federal en estos ejercicios. Bueno, por favor, la que sigue. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos formular armónicamente, ¿no? Tenemos que reconocer que los tres instrumentos existentes tienen fundamento jurídico. Y no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Porque tendríamos que estar impulsando toda una reforma de las leyes para poder hacer algo que cambie este panorama, ¿no? Y lo que sucede es que hay una motivación de interés sectorial que es genuino, porque SEDATU busca hacer en su interpretación lo que le mandata su ley. Semarnat hace lo propio, igualmente, ¿no? Turismo hace lo propio. Aunque también les tenemos que decir que el turismo no ha generado ni un solo ordenamiento de ningún tipo, aunque su categorización, su tipología es muy similar a la de la LEGEPA, ¿no? Y quizá en otra ocasión tengamos oportunidad de ver las partes técnicas, pero les podemos decir con toda nuestra experiencia, y espero que nos crean que lo hacemos con la mayor honestidad, que los objetivos que tienen las metodologías tienen una gran cantidad de puntos comunes. De verdad, o sea, no necesitamos hacer un ejercicio extraordinario para poderlo decir y para mostrarlo. También necesitamos mantener una perspectiva crítica de cada uno de los instrumentos y buscar que haya una relación constructiva con nosotros. Les decíamos, de alguna manera, nosotros para simplificar el análisis, como les decíamos, consideramos todo desarrollo turístico un asentamiento humano. Por lo tanto, debe de enfocarse de allí, desde la perspectiva de los nuevos centros de población. Porque aún las instalaciones del mayor nivel, lo que tienen es una población flotante. Eso que le llamamos el nivel de ocupación, ¿no? Cuando nos dicen en los noticieros, ahorita Acapulco o Cancún están en el 83.5% de su ocupación. Esa es una población flotante que está demandando todos los servicios que una población residente. Todos. Es un asentamiento humano que tiene variaciones. Es importante que cuando estemos tratando de analizar las armonizaciones, que se haga con elementos jurídicos y técnicos, evitando juicios de valor, ¿no? Estas reacciones de que, no, pues eso no sirve, ¿no? O sin eso, ya el otro está anulado. Cuando existen los puntos de coincidencia, ¿no? Y dirigirse a estudiar propuestas que acepten lo positivo de los tres, desestimen la crítica, realcen los elementos constructivos y se centren en lo que permita superar los obstáculos para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer uno solo. Un solo ejercicio, aunque tengamos por lo menos los dos instrumentos, ¿no? Y les quiero decir que esto, Claudio, que es un compañero nuestro, y que una disculpa, perdón, Claudio, también porque es un compañero nuestro que en INAFED también lo conocen, participó mucho. Él y yo participamos en un grupo de trabajo para hacer este ejercicio en Sinaloa, y lo hicimos. En Sinaloa se definieron en el ordenamiento estatal los criterios de regulación ecológica para los asentamientos humanos generales para el Estado, de común acuerdo, porque había un equipo de trabajo diferente al nuestro que estaba haciendo el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue sentarnos a ver cuáles eran los requerimientos que tenían los asentamientos humanos y se definieron que se
establecerían unidades de gestión ambiental, todas con el mismo número y la misma categorización, independientemente del tamaño que puedan tener los asentamientos humanos y las áreas de expansión de los asentamientos humanos. Se definieron los polígonos y todos felices y todos contentos. Nada más que nunca falta el pintón en el arroz, se vino la pandemia y hasta ahorita no se ha expedido ese ordenamiento. En eso estamos, porque allí se nos cruza la consulta indígena, que no se pudo hacer por la pandemia. Hasta este momento estamos entre si se puede hacer todavía o ya no, porque el gobierno estatal está por salir, ¿no? Pero insisto, cuando les decimos algo, cuando les estamos planteando todo esto, es porque ya lo hicimos. Y en Jalisco se firmó un convenio marco para poder desarrollar los instrumentos simultáneamente. Ya personalmente, Claudio y yo no estamos participando en esto, pero otra parte de nuestra unidad administrativa de la Dirección de Política Ambiental e Integración Regional de la Semarnat está participando aquí. Y nosotros participamos en la primera parte, que fue el diseño general de esto, para tener un convenio marco, ¿no? O sea, les hablamos de algo que sí lo hemos hecho en la práctica, ¿eh? Solo tenemos en este momento 2 ejemplos. Pero es un esfuerzo que lleva muchísimo tiempo, créanos. Y la única forma de hacer es despertando el interés de los funcionarios que van a tener esta responsabilidad y lograr que con los elementos lleguen con una disponibilidad, ¿no? Esa disponibilidad que le llaman mucho voluntad política. Esto es que los funcionarios públicos llegan con el deseo de concertar y no de confrontar, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, Ernesto, ya va muy adelantado, ¿no? Pues lo que quisimos pues, también fue presentarles a ustedes que hay bases. Hay bases. Esta lámina, ya no quiero irme tan detallista, porque lo van a hacer ustedes, y solo les pido que se centren en 2 cosas. Uno, las primeras columnas que existen, tanto, eso lo hice para Cedesol, pero lo quise mantener porque está exactamente igual con Sedato. ¿Qué es lo que hay? Porque se mantiene, ¿eh? Miren, los procesos en el ordenamiento público son la formulación, la expedición, la ejecución y la evaluación. Y lo que no ha cambiado, porque todavía se mantiene, aunque tienen iniciativas de hacer algunas modificaciones en Sedato, son las plataformas de las guías que se han emitido para hacer los ordenamientos territoriales, ¿no? Ahorita, inclusive, Sedato muy amablemente con nosotros ha estado platicando sobre una guía para hacer los ordenamientos regionales territoriales de los asentamientos humanos. O sea, por primera vez están pasando a algo más cercano todavía. Pero si nosotros vemos, ustedes ven, hay allí toda una coincidencia metodológica. No hay confrontaciones profundas para poder desarrollar. No me voy a detener en esto porque es parte de lo que deberá de verse en alguna otra ocasión, ya sea casuísticamente. Rápidamente les hago la referencia que en el caso de Puebla, tanto el gobierno del estado como el gobierno del municipio de Atlisco, estamos tratando de trabajar en una estrategia general que permita que los alrededor de 200 municipios que tiene Puebla puedan ir entrando de una manera pausada, con pausas porque no se pueden hacer todos al mismo tiempo, hacer sus ordenamientos locales. En este momento se trabaja Atlisco y Zacatlán. No sé si está alguno de los compañeros como representantes de algunos de esos municipios, pero estamos trabajando en ello y a partir de eso estamos buscando la manera de entrar a una capacitación tanto en la parte conceptual como en la parte técnica para los municipios, porque la parte técnica es bastante más definitoria y no se puede hacer en 50 minutos, ¿eh? En octubre tenemos planeado hacer talleres en Puebla para abordar la parte práctica, la parte metodológica, la parte técnica y poder hacer que se visualice de una forma más fácil esta posibilidad de hacer estos ejercicios armónicos. Vamos a lo que sigue. Bueno,
Nosotros decimos que hay una base central. No compiten por la zonificación, eso es lo importante. No compiten. Si juntos hacemos la planeación fuera de los centros de planeación y definimos cuáles son los criterios, el programa municipal de desarrollo urbano o los programas parciales de desarrollo urbano, con esos criterios podrán desarrollarse de manera fácil y exclusivamente, en su caso si participa SEDATU, pero sobre todo por la autoridad municipal. Tendrá definido territorio, tendrá definido una serie de elementos que le permitirán ver movilidad, seguridad, protección civil, abasto de agua, una serie de elementos que son fundamentales en la calidad de vida de las poblaciones. Los tendrán definido. Yo digo que será más fácil, ¿no? Y les repito, pues ya lo logramos hacer, pues como se puede, ¿no? Con las condiciones actuales de astringencia presupuestal, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental, porque si lo seguimos viendo como que tenemos todos el mismo territorio, sacanijo, ¿no? Nosotros nos queda claro que no debemos más que hacer junto con la autoridad municipal, con la autoridad estatal, con SEDATU, la definición de estos criterios de regulación ambiental de los asentamientos y no meternos más que en lo que nos permitan o nos pidan participación ya en los programas de desarrollo urbano, ¿no? Bueno, la secundaria es que existen objetivos e intereses propios, claro. Por eso precisamente en la parte ya técnica es importante ir viendo por regiones, porque no son iguales los territorios, ¿no? Desde luego. Y entonces allí es donde necesitamos identificar esto que es dónde están, qué es la parte más importante de la armonización, los mejores usos del territorio para desarrollo de centros de población, para que el desarrollo urbano sea armónico con el territorio. Por lo que nosotros vemos que es totalmente factible que a partir del análisis de los elementos metodológicos para los instrumentos urbanos y del paralelismo entre los ecológicos y los turísticos, hagamos ejercicios, todos presentes. Que déjenme decirles, el ecológico tiene en el Comité de Ordenamiento Ecológico deben participar los representantes del desarrollo urbano, que generalmente son las autoridades, ¿no? Cualquier ordenamiento que ustedes gusten y manden, si revisamos, se buscó la participación fundamental de los representantes de las autoridades que tienen a su cargo el desarrollo urbano. Eso sí, seguro. Vámonos a la que sigue, por favor, que ya estamos cercanos. Disculpen después de tantos problemas técnicos. Muy bien. Bases para la hipótesis central. Sí. Los instrumentos se dirigen a ordenar y regular en partes diferenciadas. El territorio de jurisdicción nacional en general, excepto el utilizado para los asentamientos humanos, esto es algo que tiene que hacer el ecológico. Y el territorio destinado con potencial para los asentamientos humanos. Parece simple, sé que no lo es. Y cuando se ve en la parte técnica, metodológica y técnica, pues sí, tiene sus asegures, ¿no? Pero si vamos con el afán de hacer el mejor desarrollo urbano, seguramente no tenemos problema para poder hacer esto. Existen otros elementos articuladores e integradores en los marcos regulatorios para evitar esta separación convencional, que hasta hoy nos ha hecho ver que son diferentes. Los criterios para la regulación ambiental de los asentamientos humanos que están en las dos leyes. La aptitud del territorio para la localización de los asentamientos humanos y los sectores productivos, que están en ambos ejercicios. La preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente de los centros de población. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos. La orientación para el desarrollo sustentable de las regiones del país en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio ecológico entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. Aquí hay paralelismo, encuentro y pueden armonizarse, ¿no? La que sigue, por favor.
La metodología para la formulación de los instrumentos de planeación de usos del territorio, que es una política pública efectiva desde lo local. Entonces, hablamos del local porque estamos hablando para las autoridades municipales, ¿no? Para eso, el sector ambiental tiene un reglamento y una ley. El sector urbano tiene lo que decíamos y que veíamos en unas 3, 4 láminas antes. El sector urbano tiene sus guías metodológicas. O sea, no es partir de nada. Es decir, otra vez, ir a estos elementos metodológicos, ver similitudes, ver cómo no se hacen duplicidades y aplicar las coincidencias. Hoy es claro que en general los estímulos fiscales son bajos, es muy difícil obtenerlos. Y yo también debemos preguntarnos si es posible compatibilizar las metodologías para que tengan necesidades y prioridades. ¿No? Infraestructura, movilidad, espacios naturales, riesgo controlado, etc. Alguien comentaba, somos 130 millones de habitantes, ya andamos cerca de eso, ¿no? O aproximadamente por allí. Pues sí, pero no podemos estar permitiendo que haya desarrollos en lugares tan expuestos como los que comentaba el señor Bonilla, ¿no? Eso no puede suceder. No puede ser, o sea, que cada quien se asiente donde pueda, aunque pueda venir una creciente y se lo lleve, y se lleve a su familia, o se lleve todo el patrimonio que ha logrado tener durante 20, 30 o 50 años. Yo digo que esa es una responsabilidad, ¿no? Lo importante no es si existen 130 millones o 20. Lo importante es cómo ellos tienen el mejor lugar posible para vivir, ¿eh? Bueno, hay que ver la calidad también de los territorios rurales. Hay que ver calidad de vida de las personas, nivel de vida, seguridad y control del riesgo natural y el humano. Y la articulación para que se complementen dando calidad de vida a las personas. Productividad económica, conservación y recuperación del patrimonio natural y resiliencia en ambos espacios. Es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios públicos o autoridades electas, en su caso de los que estén participando aquí, que hayan sido electos. Bueno, vamos a la que sigue, por favor. Ya. Sí, claro, para el desarrollo de procesos armónicos, en primera instancia es necesario desarrollar planes de desarrollo municipal atendiendo, estamos hablando planes de desarrollo, ¿eh? O sea, estamos hablando del instrumento que va a regir a la administración municipal durante 3 años, o quizá para 6, si es que deciden pedirle a los electores un segundo tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros consideramos que quienes están participando hoy en esta plática deben de tener como algo importante que en el plan de desarrollo municipal exista o se reflejen actividades basadas en establecer una coordinación de las dependencias municipales que atienden los temas ambientales y los de desarrollo urbano. O sea, trabajar siempre, como decimos coloquialmente, bueno, quien está allí de Oaxaca me va a entender, como lenguanitos, que es un dulce que es típico de Oaxaca, o como otras formas donde se hace pegaditos, unidos unos con otros, ¿no? Y precisar la definición de los territorios de aplicación de cada uno de los ámbitos, ¿no? Otra vez, ¿dónde nos sobreponemos? Pues en lugar de confrontarnos, vemos cómo esas partes comunes las resolvemos juntos. Construir un acuerdo interinstitucional con las dependencias federales, estatales y municipales para determinar el esquema de colaboración que permite un esquema. ¿Cuál? El más adecuado para cada municipio. Desarrollo de procesos de formulación simultánea, porque en este momento vamos a tener, o sea, el regidor o el director del desarrollo urbano del municipio, o sea, la autoridad, pues, en materia de desarrollo urbano y el de económico van a querer que se hagan sus instrumentos. Y es posible hacer los dos y no duplicar los costos, ¿no? Entonces, será fundamental que se pueda hacer bajo una perspectiva de acuerdo de las autoridades.
Unificar el desarrollo de procesos que decíamos en la planeación de las etapas de definición de las necesidades del suelo para el desarrollo urbano y los criterios ambientales para los asentamientos humanos. Esto es fundamental. Proporcionar soporte técnico a los municipios por las autoridades federales y estatales, ¿no? Desde luego aquí me quedé corto. Apoyar la construcción de capacidades locales, esto es fundamental. Si nosotros tenemos posibilidad de que las instituciones de educación superior que están asentadas en el municipio o en los municipios aledaños o en la región del estado más cercana, pues nos va a ser más barato, ¿no? Déjenme de hacer otra referencia. Cuando se hicieron los 2 municipales de Oaxaca, que me tocó participar o coordinar esos trabajos que les comentaba ya en la zona costera, pues no había capacidades locales. Imagínense lo que costó que fueran de la Universidad de Guadalajara a hacer el ordenamiento local. Pues los costos eran muy altos, ¿no? Agarrar avión de Guadalajara a México y luego de México a Puerto Escondido. Y luego de regreso. Oh, por eso es importante que haya desarrollo de las capacidades locales, porque la armonización tiene que ver con esta parte presupuestal, más que económica. No es con la parte de presupuesto, con el financiamiento a este tipo de procesos. Entonces, buscar algo que no obligadamente está en el ámbito municipal de asentamientos humanos o en el ámbito municipal ecológico o ambiental, pero sí puede ser posible empujarlo para que haya capacidades locales, que esto es un punto, otra vez les hago la referencia, que estamos visualizando en Puebla, ¿no? Y en el ámbito de sus posibilidades, buscar que haya cambios en los instrumentos jurídicos y normativos locales en la materia de planeación. Estamos hablando de los reglamentos municipales, ¿no? O sea, por ejemplo, los reglamentos de construcción que tengan incorporados los 2 elementos, ¿no? Los ambientales y, desde luego, los de desarrollo urbano, ¿no? Por ejemplo, sin querer ser exhaustivos. Bueno, vamos a la que sigue. Se acabó. Pues, miren, ha sido a galope y seguramente habrán más dudas que certezas, pero quisimos partir de esto que tenía como objetivo, como dijimos al principio, más que nada, de que quienes están participando, que entiendo la mayoría son sujetos políticos, administrativos, que puedan ir con una convicción de que esto puede y sobre todo es necesario hacerlo. Y bueno, Ignacio, le regreso a usted la conducción de la reunión y usted me dice qué preguntas, cuántas, los tiempos, etcétera, para que podamos tratar de dar respuesta a las inquietudes que se generen. Claro que sí. Hasta este momento, gracias por la atención a todos y a Sinafed una vez más por la oportunidad. Muchas gracias, licenciado Fausto. Pues lo que nos ha platicado en esta sesión, pues ha sido yo creo que muy interesante, muy importante. Me quedo con 2 cosas muy importantes. La primera, pues es que le prestemos la importancia que debe al tema sobre todo el momento en el que nos encontramos, ¿verdad? En donde pues hay un crecimiento constante de la población, que eso pues requiere de crecimiento de los asentamientos urbanos, en donde pues se debe de prestar atención pues a este tema en particular. Y pues también por la parte del cambio climático, en donde son más frecuentes ahora los fenómenos meteorológicos y que si no prestamos atención a los procesos de planeación del territorio, pues bueno, estaremos enfrentados a situaciones que pueden ser muy adversas para la población, ¿verdad? Por lo mismo, pues sí es importante que nosotros municipios prestemos atención a eso, sobre todo porque, bueno, como ya lo explicó el licenciado Fausto, hay un rezago muy grande en la elaboración de planes, ¿verdad? De ordenamiento. Y pues bueno, ahí hay un área de oportunidad, ¿verdad? Para trabajarlos. Y también
para actualizarlos en el caso de los que ya existan, porque pues también eso es otro tema, ¿verdad? Que bueno, pueden existir planes, pero a lo mejor ya requieren una actualización porque se elaboraron hace mucho tiempo. Entonces también es muy importante que nosotros prestemos atención a eso para que efectivamente podamos en primer término contar con planes y en segundo término el poder contar con planes que sean, que estén actualizados, ¿verdad? Y el segundo punto pues es que pues aprovechemos las fortalezas locales, ¿verdad? Como señalaba el licenciado Fausto, pues bueno, aprovechar, por ejemplo, las universidades que nos pueden apoyar para el desarrollo de estos planes y que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Para poder trabajar en estos planes. Pues bueno, aprovecharlo, ¿verdad? Eh, y pues bueno, el último es tratar de generar los recursos, ¿verdad? Para poder desarrollar estos planes, ¿verdad? Que como sabemos, pues bueno, toda acción requiere de recursos. Y en ese sentido es muy importante que los gobiernos municipales tengan las capacidades necesarias para poder incrementar sus ingresos propios y que de esa forma podamos atender todos estos temas, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias, licenciado Fausto. Y por último, si les parece bien, les pedimos 5 minutos nada más para poder leer comentarios y que podamos atender un par de preguntas. Paola, adelante, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la lectura de las preguntas y los comentarios, quisiera agradecerles por estar el día de hoy en esta sesión, así como al licenciado Fausto Efrén por su participación en esta sesión. Ahora sí voy a comenzar con la lectura de unos comentarios que nos hicieron llegar. El arquitecto Eduardo Navarro Lauria nos comenta, los reglamentos municipales son los que dan los parámetros. Francisco Javier Romero Pérez nos comenta, lo que señala el marco jurídico sobre la planeación y ordenamiento del territorio es lo deseable, pero la realidad es totalmente distinta. No hay, en la gran mayoría de los municipios, alineación, coordinación y vinculación ni en los 3 niveles de gobierno ni en las acciones intersecretariales. Efraín Álvarez Huerta, a través de, Francisco Javier Romero nos comenta, lo que señala el marco jurídico sobre la planeación y ordenamiento. No sé, ya lo había leído, perdón. Ahora sí, Efraín Álvarez Huerta, a través de Facebook, pregunta, ¿qué vigencia tienen los programas de ordenamiento federales, estatal y municipales? Francisco Javier Romero Pérez nos comenta, este artículo 23 de la Ley General de, bueno, la ley GEPA, de aplicarse no se podría realizar los planes municipales de desarrollo. Laura Flores Gómez, de Servicios Públicos y Calidad de Vida, nos comenta, me temo que San Miguel de Allende nos estamos volviendo un Cancún. Estoy de acuerdo con usted, en otros 10 años esto nos rebasa. Ahorita estamos viendo algunas situaciones cambiando usos de suelo forestal a habitacional, y sin servicios y sin seguridad y sin la vital agua. Muy triste todo aquí en San Miguel de Allende, crecimiento solo para beneficios políticos y de gente que ni siquiera es de San Miguel de Allende. Solo personas de alto poder adquisitivo que pueden pagar de 2 millones o hasta 8 millones o más. Aarón nos comenta, los contenidos expuestos son amplios. Legal da para un seminario para precisar las áreas de oportunidad en implementación y seguimiento en el municipio. David, del municipio de Cárdenas, nos comenta, es necesario que exista un compromiso entre las 3 autoridades y un seguimiento o apoyo técnico y profesional. Efraín Álvarez Huerta, a través de Facebook, nos pregunta, ¿cómo una autoridad administrativa como el ayuntamiento puede regular la propiedad privada? Noel Temuaya nos pregunta, ¿Medio Ambiente o SEDATU nos pueden ayudar con un seguimiento más puntual? Y Desarrollo Urbano Solidaridad nos comenta, una pregunta, ¿en dónde puedo buscar el fundamento legal en donde diga cuánto tiempo de vigencia tiene un programa de desarrollo urbano o un programa de ordenamiento ecológico? Y por último, licenciado Efraín Álvarez Huerta nos comenta, ¿qué vigencia tienen los programas de ordenamiento federales, estatales y municipales? Y cómo una autoridad administrativa como el ayuntamiento puede regular la propiedad privada. Adelante, licenciado Fausto, por favor. Estaba otra vez bajando mi altavoz. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, primero no escuchaba, pero
Entonces le voy a pedir rápidamente. A ver, los dos tipos de ordenamiento no pueden tener una vigencia porque son procesos. Procesos que van generando retroalimentación permanentemente. Hay dos elementos fundamentales. Uno es la evaluación permanente del instrumento, tanto uno como en el otro. Porque se toman medidas, se establecen políticas, metas, criterios de regulación ecológica, lineamientos que también que es la otra denominación a las metas en materia ambiental, y estas se supone que van a estar teniendo incidencia y van a estar resolviendo cosas, de tal manera que el territorio está cambiando positivamente. Entonces, hay decisiones, medidas que se toman y que dejan de ser vigentes porque han cambiado las situaciones de las partes del territorio donde se están aplicando. De tal manera que la evaluación es el elemento fundamental más que la vigencia. Cuando se evalúa y se considera necesario modificarlo, la modificación lo que nos da es un nuevo ordenamiento, ya sea ecológico o territorial nuevo. ¿Sí? Esa es una visión que es importante que tengamos. No hay una visión definitiva, porque los elementos constitutivos de cada uno de los factores presentes en el territorio, se supone, o el objetivo es que estén cambiando positivamente. Pero si cambian negativamente, quiere decir que el ordenamiento no está funcionando. En cualquiera de los dos casos, es necesario ajustarlo a las nuevas condiciones que se están presentando. Corregir lo que se está haciendo incorrectamente o que no tiene el impacto deseado, o bien no seguir aplicando elementos que ya no son necesarios, o bien, como esto que nos está sucediendo por el cambio climático en buena medida, si los elementos naturales o inclusive los sociales han tenido incidencia en el territorio y modificado lo que se tomó en consideración y determinó medidas a aplicar en el territorio. En todos esos casos hay que modificarlo. ¿Y cuándo hay que modificarlo? Pues de inmediato que se detecten, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que en el ecológico buscamos que por lo menos a los 2 años se haga la evaluación, por lo menos cada 2 años. Y máximo cada 5 años se haga una revisión integral, en caso de que no haya habido en las evaluaciones intermedias elementos que justifiquen la modificación. Y eso se le ha llamado la actualización entonces del ordenamiento. Pero como todo proceso que se va retroalimentando, es indefinido. La vigencia es indefinida cuando se evalúa correctamente y se modifica correctamente. Y ninguna ley tiene vigencia, ¿eh? Ni la ley general del equilibrio ecológico, ni la del ordenamiento territorial de los asentamientos, no hacen en ninguna parte una vigencia porque no puede hacerlo. Sería absurdo, totalmente absurdo. Cada territorio es diferente, está en un estado diferente, dentro de su área de ordenamiento tiene partes que están diferenciadas y no puedes aplicar la misma medida porque es efectiva para uno, pero no lo es para el otro. ¿Sí? Y cuando se aplican, no se hacen con la misma intensidad, por eso no pueden haber vigencias, no hay, no la busquen, no la van a encontrar. Perfecto, licenciado. Pues muchas gracias. Creo que ha sido muy claro en este punto, porque sí, a veces se busca como saber, ¿no? Cada cuándo hay que actualizar o hacer un nuevo plan y que pues a veces eso genera mucho conflicto. Bueno, yo creo que con esto ya nos ha aclarado mucho en este sentido y pues bueno, ahí queda la invitación, ¿verdad? También pues que si ustedes necesitan en algún momento acercarse a Semarnat para ver
algún aspecto relativo a estos, al diseño de estos planes, pues bueno, ahí está abierta la invitación. Con mucho gusto nosotros los canalizamos con Semarnat para que puedan atender esas dudas. Y bueno, con esto estamos terminando esta sesión. Le agradecemos al licenciado Fausto por su participación el día de hoy con esta exposición que creo que ha sido bastante interesante, de mucho interés para todos. Y pues queda abierta la invitación a todos los participantes en esta sesión para que nos puedan seguir acompañando en los diálogos virtuales que estaremos programando en las siguientes semanas. Sin más, bueno, les agradezco a todos su participación el día de hoy. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.